tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros todos. A continuación vamos a presentar la historia de la cirugía plástica y semiología de la piel. Quien le habla es Sánchez Benítez Mariluz. Vamos a comenzar. Siguiente, por favor. Para comenzar, vamos a hablar sobre la historia de la cirugía plástica. Vamos a ver que los orígenes de la cirugía plástica puede remontarse hasta el segundo milenio antes de Cristo. Y las evidencias de este origen van a estar presentes en los papiros de Eber, como vemos en la parte inferior de la imagen, y los papiros de Smith. En los papiros de Ebers, que está datado hace 1500 años antes de Cristo, el objetivo de aquellas primeras intervenciones que nos muestra en estos papiros era de corregir el aspecto de las heridas, producidas por la naturaleza o por otros hombres. En los papiros de Smith, es un tratado en sí de cirugía, siendo el papiro más antiguo que se conoce de la medicina, que vamos a encontrar en Egipto. Ahora vamos a ver que la cirugía plástica va a tener una etiología. La cirugía viene de cirugurguiki, que significa cirugía, mano u obra, y plástica, de plásticos, que significa moldear y dar forma. Estos términos fueron dados en 1798 por el cirujano Pierre-Joseph Dassault, empleado por primera vez el término de plastic. En 1818 por Berlín, ¿no? Carl Ferdinand von Graeff, que lo incorpora en su monografía Rhinoplastic, ¿no? La palabra plastic. En 1838, dado por Edward Hayes, que popularizó el término plastic en su tratado de Edinburgh, Der Plastic Chirurgy. Siguiente, por favor. Ya, para comenzar con la historia, vamos a comenzar desde los primeros reinos de la India. Aquí vamos a ver que hay referencia hacia la cirugía plástica en los primeros reinos, ¿no?, de la India, documentado en el Tratado de Medicina Tradicional llamado el Sushruta Samhita. Este tratado, escrito por Sushruta, nos refiere que en aquella época se acostumbraba a amputar la nariz y las orejas como castigo de ciertos delitos. Este delito refiere que es o sea, es el delito o el castigo hacia el engaño, ¿no?, de su pareja. Entonces lo que hacían ellos era amputar la nariz y las orejas. Bueno, lo que dice Sushruta es que se documentan las primeras intervenciones quirúrgicas realizadas, ¿no?, como la rinoplastía y la queiloplastía. También aquí vamos a ver otros dos libros, que es el Rig Veda y el Athara Veda, que datan de 1500 años antes de Cristo, que describen también las reconstrucciones nasales mediante colgajos tomados de la mejilla y de la frente. Vamos a ver que el arte de la rinoplastía mediante el colgajo frontal era realizado por familias, ¿no?, en especial los alfareros, y esta técnica se transmitía de padres a hijos, de esta forma manteniendo de forma más rigurosa el secreto. Siguiente, por favor. Ya. Aquí les voy a explicar lo que menciona Sushruta en el tratado de Sushruta Samhita, cómo hacían la rinoplastía en aquella época. Ellos menciona que el médico, ¿no?, en aquella época tomaba una hoja de una planta que sea del tamaño más o menos de la parte destruida de la nariz, se colocaba sobre la frente o la mejilla para cortar un pedazo de piel de igual dimensión. Entonces, de tal manera que la piel permanezca unida por uno de los extremos y lo reconstruía de esta forma en la nariz, ¿no? Se cosían los bordes y luego se colocaban dos tubos delgados donde iban como, o sea, estos tubos eran para que el paciente pueda respirar, ¿no? Eran las ventanas de la nariz para facilitar la respiración y mantener la forma de la piel aplicada. Vemos aquí, no sé si ven en la imagen inferior,
¿no? Cómo toma una hoja, podría decirse calca encima de la piel de la frente. Entonces se cortaba esa forma de esa hoja, se ponía encima de la nariz, ¿no? De la nariz amputada. Pero aquí lo curioso es que tenía, no, o sea, no toda la piel era cortada, sino que estaba pegada en el vértice de la hoja. Vemos también en la imagen superior cómo se cortaba de la piel de la frente y se ponía en la nariz, ¿no? Esa era la rinoplastía en los tiempos de los reinos de la India. Bueno, en esta época también se describen otras reconstrucciones como el labio o las orejas, igual método que la rinoplastía, pero utilizaban la piel de la mejilla. Siguiente, por favor. Ahora vamos a llegar a la Roma antigua. Posiblemente las técnicas descritas en los tratados de India llegaron a ser conocidas en la Roma antigua. El representante aquí es Celso Cornelio, que describe en su recopilación de cirugía los procedimientos para la reconstrucción nasal. Entonces Celso recogió las traducciones y los conocimientos transmitidos por los hindúes, árabes y egipcios a la civilización griega y luego a la latina. Donde recopila toda esta información se va a llamar el de Re Medica, ¿no? El de Re Medica es el tratado donde está toda la información, ¿no? Recopilada de todas las técnicas quirúrgicas, tanto de rinoplastía como queiloplastía, de los hindúes, ¿no? Aquí describe una gran cantidad de técnicas y procedimientos, todos ellos aplicables a la cirugía plástica. Describe por primera vez con detalle el uso de injertos y colgajos. Habla también en este tratado el colgajo bipediculado por deslizamiento, la corrección de sindactilias, los tumores del labio y la atosis palpebral. Vamos a ver que este tratado, ¿no?, nos habla de 25 años antes de Cristo, es decir, que ya teníamos información sobre la cirugía plástica, ¿no?, que nos da a conocer Celso Cornelio. Siguiente, por favor. Vamos a ver que en la Roma antigua también tenemos aquí se valoraba la cirugía, ¿no? ¿Por qué? Porque había marcas que se grababan en esclavos, fugitivos y calumniadores, llamadas cicatrices F y K, ¿no? Entonces, quienes podrían de alguna manera disminuir estas cicatrices o disimularlas eran pues famosos cirujanos. Dentro de esos tenemos a Eros, ¿no? Eros es reconocido como un cirujano famoso por eliminar este tipo de cicatrices F y K que les hacían, como les digo, a esclavos, fugitivos o calumniadores. Bueno, les hablaba de Aulo Cornelio Celso, que usó en su célebre tratado del Re de Medicina, ¿no?, diseños para movilizar tejidos que hoy denominamos colgajos de avance. También podemos recalcar que personajes como Justiniano II utilizaron estas técnicas, ¿no?, para reconstrucciones de la nariz. Por ejemplo, Justiniano II perdió en una batalla parte de su nariz y utilizaba las técnicas explicadas, ¿no?, para una rinoplastía. Siguiente, por favor. Ahora vamos a llegar a la Edad Media. En la Edad Media podemos decir que hay un declive del avance de la cirugía plástica, ¿no? Como hemos visto hasta ahora, se ha habido grandes avances sobre la rinoplastía o la queiloplastía, pero es en la Edad Media donde el Papa Inocencio III lo considera como un blasfema que atenta contra la obra divina. Entonces, las intervenciones estéticas de esta manera fueron prohibidas por este Papa y de esta manera hay un declive, ¿no?, en la información recabada de la cirugía plástica. Siguiente, por favor. Ahora llegamos al Renacimiento. En el Renacimiento podemos, sobresale el padre de la cirugía plástica moderno, así denominado, a Gaspar Tagliacozzi.
Su técnica consistía en ligar a la nariz un colgajo de la piel tomada del brazo, como vemos aquí en la imagen, tanto superior como inferior. ¿No? Se toma un colgajo del brazo adherido a la nariz, hasta que ésta se podría adherir, ¿no? Cicatrizar, y luego se cortaba. De esta manera hacía la rinoplastía. Siguiente, por favor. Ahora llegamos al siglo XVIII y XIX. Les voy a mencionar como que los avances más importantes descritos. Vamos a ver a Rose, que describió por primera vez las palatorrafias. El barón de Dupuytren estudió y trató la enfermedad de contractura de la fascia palmar. De Villers describe por primera vez en 1856 la zetaplastia. Von Graffe practica y publica la rinoplastía y el uso en sus escritos por primera vez la palabra, ¿no?, cirugía plástica. Dieffenbach difunde el término en Inglaterra y Corpue la práctica y publica también la rinoplastía. Warren en 1840 practicó y describió el injerto de piel total. Hamilton realizó los primeros colgajos cruzados de pierna. Mulder realizó un colgajo de deltoides para corregir un defecto cervical. Reverdin en 1869 describe el injerto de piel en arches, llamándolo en su nombre trasplante libre de piel, ¿no?, en trocitos. Ahora, ¿cómo llega o cuál es el año en el que llegan los informes de cirugía plástica en Latinoamérica? Es en el año 1918 donde se inicia las publicaciones latinoamericanas de la cirugía plástica de la revista de la Sociedad de Medicina de Río de Janeiro, ¿no? El primer artículo, denominado Defectos congénitos múltiples, de Francisco Moncorfiljo, fue el primero en describir, ¿no?, un artículo aquí en Latinoamérica dando a conocer la cirugía plástica en el año 1918. Siguiente, por favor. Bueno, lo que les expliqué es la historia de la cirugía plástica. Vamos a comenzar con la semiología de la piel. Siguiente. Ya, para comenzar con la con la semiología de la piel, voy a dar a conocer aspectos generales, ¿no?, a conocer de la piel. Por ejemplo, la piel es el órgano de mayor tamaño del organismo. Su superficie de alrededor de 2 metros cuadrados. El peso de 4 kilogramos, espesor promedio de 2.2 milímetros. Vamos a ver que en el párpado y prepucio tiene un espesor de 0,7 a 1 milímetro. La espalda, la planta y las manos son más gruesas, ¿no? Tiene un espesor de 3 milímetros. La piel está conformada por faneras, ¿no?, que van a ser anexos cutáneos, como son los pelos, las uñas, las glándulas sebáceas y sudoríparas. Los componentes químicos de la piel, agua y electrolitos, vamos a ver que tiene de 60 a 70% de sodio, potasio, calcio y magnesio. Otros minerales que encontramos en la piel van a ser fósforo, plomo, zinc y hierro. Las proteínas que conforman la piel, aminoácidos, la metionina, cistina y colágeno. Los lípidos, obviamente inter e intracelulares, los carbohidratos, la glucosa y glucógeno, y también va a contener enzimas y vitaminas, ¿no?, sobre todo la vitamina A, B y el ácido nicotínico. Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a comenzar con la embriología de la piel. Vamos a ver que cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, van a formar el cigoto, ¿no? Como sabemos, el cigoto va, con la multiplicación de las células, va a formarse la mórula, la blástula y la gástrula. Lo que estamos viendo aquí en esta imagen es la gástrula. La gástrula se va a formar en la parte amarilla, como vemos. La parte interna se va a llamar, como lo denomino interna, endodermo. La parte externa, que se ve de color rosa, es el ectodermo, y las células del medio, ¿no?, se va a denominar el mesodermo. Ahora, a partir de estos estratos germinales se van a formar todo, pero nosotros nos vamos a referir más a la piel.
Vamos a ver que la epidermis específicamente se va a formar a partir del ectodermo y la dermis del mesodermo. Siguiente, por favor. Ya. Ok. Entonces, vemos que la epidermis, la mucosa y anexos epidérmicos van a proceder del ectodermo, mientras que la dermis y la hipodermis del mesodermo. Aproximadamente en la tercera semana, el embrión está cubierto de una fina membrana unicelular, que a partir de la quinta o sexta semana se divide en dos, ¿no? Una superficial, que se va a llamar el peridermo, y otra profunda, que se va a llamar el estrato germinativo o basal. Entonces, vemos en la primera imagen, como les mencioné, el ectodermo y en la parte inferior el mesodermo o mesénquima, también denominado. Luego, en la tercera semana, vamos a ver que se divide en el peridermo y la capa basal. Ya, luego vemos que en el tercer y cuarto mes se van a diferenciar del estrato germinativo o basal las células basales, que al dividirse a lo largo del cuarto y quinto mes van a originar las capas tanto espinosa, granulosa, lúcida y córnea, que acabarán sustituyendo al peridermo, ¿no? La lámina densa de la unión dermoepidérmica se va a observar en el segundo mes y los semidesmosomas en el tercero. Al mismo tiempo que del estrato germinativo surgen las células basales, se pueden observar los dos gérmenes epiteliales. Posteriormente, en la etapa de diferenciación, parten de la epidermis células para formar el canal del pelo y otras, ¿no? Que dan lugar a la vaina epitelial externa y en la porción distal o bulbo piloso. Vamos, siguiente por favor. Vamos a ver la estructura de la piel en general. Como les mencionaba, se va a formar la epidermis, dermis y la hipodermis. La epidermis va a estar formada por la capa córnea más superficial, el epitelio pigmentario, el estrato germinativo, que a su vez está formado por el estrato espinoso y basal. Vamos a ver que en la dermis encontramos el músculo erector del pelo, las glándulas sebáceas, el folículo piloso. En la dermis también encontramos la papila del pelo, las fibras nerviosas, ¿no? Los vasos sanguíneos y los linfáticos. Además de encontrar las glándulas sudoríparas y el corpúsculo de Pacini. Siguiente, por favor. Vamos a explicar cada parte de la piel. Vamos a comenzar por la epidermis, ¿no? Vamos a ver que la epidermis va a estar conformado por diferentes capas, ¿no? Vamos a ver en la capa más basal, vamos a encontrar la capa más inferior, vamos a encontrar la capa basal, luego la capa espinosa, granulosa, lúcida y córnea. Vamos a ver que el estrato basal va a ser el estrato de renovación celular, denominado también epidermopoiesis, ¿no? Estas células van a diferenciarse y madurar, cuyo objetivo es conseguir la queratinización, ¿no? Ese es el objetivo terminal. Ahora vamos a encontrar la zona de diferenciación, que va a estar formada por la capa espinosa y granulosa, donde las células se van a diferenciar y madurar. Y vamos a encontrar la zona funcional, ¿no? Que en sí es la capa córnea, la más superficial, que es podría decirse la capa protectora y donde se van a eliminar las células. Siguiente, por favor. Ya, entonces vemos que la epidermis está formado en un 90% por los queratinocitos, ¿no? Estos queratinocitos van a estar compuestos de gránulos de queratoyolina, que vamos a encontrar en el estrato granuloso. A su vez, se va a contener los corpúsculos de Otlang y los queratinosomas, que vamos a encontrar los estratos granulosos y espinosos de la epidermis. Si bien la epidermis está compuesto por un 90% de queratinocitos, también vamos a encontrar otros tipos celulares, como van a ser los melanocitos, ¿no?
estos melanocitos van a pasar la melanina de los melanosomas a los queratinocitos. Entonces, el color de la piel va a depender del tamaño y de la distribución de quién, de los melanosomas, no del número de melanocitos. Otro tipo de celulares que vamos a encontrar son las células de Langerhans, localizados en el estrato espinoso. Este nos va a dar como, va a formar como parte del sistema inmune, ¿no? Van a presentar antígenos a los linfocitos T. Otro tipo celular que encontramos en el epidermis son las células de Merkel, ¿no? Que vamos a encontrar específicamente en la capa basal y son los receptores táctiles. Siguiente. Ya, ahora vamos a ver la fisiología de la hipodermis. La hipodermis va a ser el tejido conjuntivo laxo que contiene numerosas células adiposas. Entonces va a constituir el panículo adiposo o lo que se conoce como el tejido celular subcutáneo. ¿Cuáles son sus aspectos fisiológicos? La hipodermis, primero, tiene una reserva de grasas para aportar energía al organismo, que generalmente es una energía a largo plazo. Su grosor suele variar según las zonas del cuerpo, ¿no? Hay mayor grosor de hipodermis, por ejemplo, en las palmas de las manos, de los pies, y hay zonas donde no hay hipodermis, por ejemplo, en el aparato reproductor femenino, en los labios mayores, ¿no? Y también va a variar según el estado nutricional del paciente. Actúa como aislante térmico, entonces va a ayudar a conservar el calor corporal y protege algunos órganos. Después, acerca de los anexos cutáneos, el complejo pilosebáceo es un complejo que va a estar distribuido en todo el cuerpo, excepto en las palmas y plantas de las manos y de los pies, y en el dorso de las falanges terminales, ¿no? La función que va a tener es de aislamiento y de protección del ambiente. Por ejemplo, a nivel de los ojos, las cejas y las pestañas suelen desviar el sudor, ¿no? Y la papila pilosa de este complejo pilosebáceo va a ser un tejido conjuntivo laxo también que se encarga de recoger vasos sanguíneos y algunos nervios de la dermis para aportar nutrición y sensibilidad respectivamente, ¿no? Al pelo. Ahora, esta papila pilosa va a ser la responsable del control del ciclo piloso, del crecimiento, ¿no? Pero las papilas pilosas no crecen de forma continua, o sea, no todo el tiempo están en crecimiento, hay fases de crecimiento, de reposo caída y de reposición de pelo, ¿no? Aparte de que estos folículos pilosos, su actividad es individual, no todas las papilas están en crecimiento, ¿no? Clínicamente están programados y pasan por 3 fases sucesivas. Una fase anágena, que es una fase de crecimiento, que es la fase fundamental. Una fase catágena, que es una fase de involución donde el pelo se va a preparar para caerse. Y vemos en la imagen cómo es que se desprende la raíz del pelo, ¿no? Para pasar a una fase telógena, que es la fase de reposo o de caída, que dura generalmente de 2 a 3 meses, y en esta fase de caída podemos perder por día hasta 100 folículos pilosos. Posteriormente, las glándulas sebáceas. La función de estas glándulas es la de sintetizar sebo, y la secreción sebácea está constituida mayormente por triglicéridos, ¿no? Sintetiza sebo, después otra función que tiene es de hidratar la piel, y esta hidratación va a depender de la cantidad de sebo que produzca. ¿Bajo qué mecanismo? Esta grasa secretada por la glándula que se va a depositar sobre la piel, retiene el agua de las glándulas sudoríparas y va a evitar que se evapore, ¿no? También junto con esta función de hidratar, va a lubricar la piel. Tiene otra función que es bacteriostático y fungistático, que está relacionado con la acidez de la piel y se produce más por la mañana, un dato característico. Ahora, hay glándulas sebáceas que no están asociadas a un folículo piloso y se van a distribuir por zonas del cuerpo, por ejemplo, en labios o en las mucosas, los puntos de Fordyce, también en el pezón o a nivel de la areola, los tubérculos de Montgomery, como vemos aquí en la imagen, a nivel de los genitales, las glándulas de Tyson, que se depositan en el anillo del glande, o en los párpados, las glándulas de Meibomian, ¿no?
Bueno, ahora para hablar de la semiología de la piel, nosotros para hacer semiología en la piel tenemos que tener en cuenta 3 puntos importantes. Primero, tenemos que saber acerca de la historia dermatológica del paciente y de sus antecedentes. Después tenemos que evaluar el diagnóstico morfológico y por tercero el diagnóstico topográfico de las lesiones, ¿no? Entonces vamos a evaluar la forma de presentación de la lesión y en qué lugar se aparecen las lesiones. Entonces, ¿cómo es que evaluamos la forma? Vamos a tener muchos parámetros. Primero el tamaño, ¿no? Si es una lesión en milímetros, en centímetros, también si el tamaño es a extensión de la piel, o sea, en toda la superficie de la piel, o si hay un crecimiento extra de la superficie, ¿no? Por ejemplo, con una verruga. Entonces se tiene que determinar el tamaño, la forma, si las lesiones son redondeadas, ovaladas, poligonales, los colores, eritematosos, violáceos, acrómicos, pueden ser hiperpigmentados o pueden ser hipopigmentados, ¿no? La superficie de las lesiones, si son lisas, rugosas, brillantes, los bordes, generalmente bordes regulares o irregulares, ¿no? Aunque pueden ser difusos, elevados. Su consistencia, si son blandas, duras, leñosas, remitentes, y también el contenido, ¿no? Si tienen contenido seroso, purulento, contenido hematológico. Y el número, si son lesiones únicas, si son lesiones escasas o múltiples. Entonces, para evaluar las lesiones que más se presentan, vamos a ver las lesiones primarias. Primero la mácula. La mácula solo es un cambio de color en la piel. No hay elevación, no hay depresión, no hay alteración de ninguna capa de la piel. Entonces no es palpable, pueden estar bien o mal definidas y pueden ser de cualquier tamaño o color. Por otro lado, la pápula va a ser una lesión superficial que va a estar elevada. Esta elevación generalmente puede ser por depósitos metabólicos o por infiltrados celulares, ¿no? Que van a estar localizados, como vemos ahí en la imagen. Pueden estar... la pápula se caracteriza por tener el tamaño menor a 0.5 o algunas bibliografías dicen 1 centímetro, ¿no? O medio centímetro. Son palpables y si son superficiales están bien definidas o si es una pápula cutánea profunda puede estar mal definida. Y puede adoptar muchas formas. Forma de cúpula, una forma cónica, una forma aplanada. Ahora, si esta pápula presenta múltiples elevaciones pequeñas, se considera vegetación, ¿no? Que pasa a ser una lesión secundaria. Y si esta pápula confluye, muchas pápulas confluyen, se va a convertir en una placa, que es una lesión primaria. Y esta placa es una elevación, como vemos en la imagen, en meseta, que va a ocupar áreas un poco más amplias, un poco más grandes. Generalmente están bien definidas y otra lesión es el nódulo. El nódulo o un nodo pequeño que son palpables, sólidos, y lo característico también es el tamaño, ¿no? Tienen que ser mayor a 1 centímetro. Pueden ser sólidas, redondeadas, elipsoides, obviamente es más grande que la pápula, y en este caso el nódulo puede afectar a la epidermis, a la dermis o al tejido subcutáneo. La vesícula y en este caso la ampolla también van a depender del tamaño, menor a 0.5 o mayor a 0.5 centímetros. Son cavidades, es una cavidad superficial que va a estar circunscrita, elevada, que contiene líquido, ¿no? Este líquido, el contenido puede ser suero, puede ser sangre, y las formas que puede adoptar la vesícula puede ser en forma de cúpula, ¿no? O umbilicadas. Las vesículas siempre son superficiales, entonces van a estar bien definidas. Y se originan por la separación, como vemos aquí, por la separación de varios niveles de la piel. Entonces puede ser separación a nivel subcorneal o intraepidérmico, ¿no? Y las pústulas, que son cavidades superficiales que van a contener exudado. Suelen ser blanquecinos, amarillentos, o pueden ser verdosos, amarillentos, o hasta hemorrágicos. Y pueden variar de tamaño y de forma. Continuando, también tenemos el quiste. El quiste es una cavidad que contiene líquido o puede ser sólido o semisólido. Tiene un aspecto esférico, como vemos,
una consistencia elástica y lo característico es que va a tener un recubierto, va a estar recubierto por un epitelio, como una cápsula fibrosa, ¿no? La roncha o el abón, esta lesión se da por un edema en la porción capilar de la dermis y se manifiesta como una pápula o placa rojizo pálido que suele desaparecer a las 24 48 horas. Entonces cambian con rapidez su forma y su tamaño, ¿no? Y el aspecto puede ser redondeado, espiral o irregular. Y después tenemos las lesiones secundarias. Dentro de estas, la erosión va a ser una consecuencia de la separación entre capas epidérmicas o también subepidérmicas. Por ejemplo, consecuencia de vesículas o ampollas que se rompen, ¿no? Pero lo característico de las erosiones es que solo va a afectar a la epidermis. Por eso es que cuando cicatriza, cuando cura, no va a formar cicatriz y suele estar bien definida. La costra o corteza o cáscara tiene aspecto de cáscara, ¿no? La costra se origina cuando el suero, la sangre o el exudado se seca en la superficie cutánea. Entonces pueden tener muchas formas, pueden ser delgadas, friables, gruesas o adherentes. Y el color también va a variar, ¿no? De amarillento, verdoso o rojos oscuros. Ahora, si el exudado que contenía, digamos, una vesícula revienta o involucra toda la epidermis, las costras pueden ser gruesas y adherentes, ¿no? Y esto puede acompañar, por ejemplo, una necrosis de los tejidos profundos. Ahora, la descamación es consecuencia del desprendimiento del estrato córneo, nada más. Y las formas que puede tener, se puede presentar en hojuelas grandes, o pueden ser adherentes, o pueden ser costras sueltas. Las úlceras, la úlcera es una solución de continuidad. Quiere decir que se extiende hacia la dermis o la hipodermis. Entonces, cuando cura, a diferencia de una erosión, la úlcera sí va a formar cicatriz. Y siempre va a ocurrir en un tejido con alteración patológica, entonces va a ser secundario a un trastorno. Las cicatrices son sustitución de la piel con un tejido fibroso, ¿no? Por un defecto de una úlcera o una lesión abierta o herida. Entonces pueden ser hipertróficas y duras o pueden ser atróficas y blandas, y cuando son atróficas puede haber adelgazamiento o pérdida de los tejidos de la piel. Entonces esta atrofia, la cicatriz puede ser atrófica, y esta atrofia que vemos aquí es la disminución de algunas o de todas las capas de la piel. Si es a nivel de la epidermis, va a haber un adelgazamiento de la epidermis, ¿no? Va a parecer transparente, con una pérdida de la textura cutánea, ¿no? El plegamiento de la piel. Pero si es una atrofia dérmica, va a haber pérdida del tejido conjuntivo de la dermis, y lo que vamos a ver son lesiones deprimidas. Bueno, continuando, como les mencionaba, aparte de la forma de las lesiones, tenemos que ver el diagnóstico topográfico, o sea, en qué regiones se presenta la lesión. Pueden ser lesiones localizadas, que solo va a abarcar un segmento del cuerpo, lesiones diseminadas, que va a contener 2 o más segmentos, y generalizadas, mayor al 90% de superficie corporal. Existe la regla de Wallace, que está relacionado con esto del diagnóstico topográfico, ¿no? Que generalmente se usa más para lo que son quemaduras. Esta regla de Wallace se utiliza para calcular la extensión cutánea de la lesión. ¿Y en qué consiste? En establecer, por ejemplo, la región de la cabeza. Aquí vemos el cuadro con los porcentajes que vamos a establecer de extensión de piel. A nivel de la cabeza se debe usar se le considera la regla del 9 porque se usa el 9% en la región de la cara, y a otras regiones más amplias se puede usar un múltiplo de 9, ¿no? Por ejemplo, 18. Entonces le damos una extensión de 9%, digamos, a la cara o a la cabeza, y evaluamos una equidad, por ejemplo, en el brazo, una extensión del miembro superior, que puede ser equivalente a una extensión de piel de la cabeza, y a nivel del tronco puede ser el doble, ¿no? El 18% de estas extensiones. Entonces, en la cabeza y cuello es 9%, en el tronco anterior 18%, en el tronco posterior también 18%. Las extremidades superiores también el doble que las extremidades, las extremidades inferiores van a ser el doble de las extremidades superiores. Entonces, 18% también.
y la zona genital 1%. Esta regla se establece para calcular más o menos, como les comento, en los quemados mayormente se usa, cuánto ha abarcado la lesión en la piel, ¿no? Algo importante es que esta regla de Wallace no se debe usar en niños porque los niños tienen una superficie craneal un poco mayor y además que sus extremidades inferiores son más cortos, ¿no? Después tenemos que ver el diagnóstico de la disposición de las lesiones. Las lesiones se pueden disponer de forma lineal o en banda, pueden ser redondas, ovales o como monedas, anulares como anillos, numulares, serpiginosas, reticulares, en forma de redes, policíclicas, en diana o tiro al blanco, que tiene que tener un punto rojo, un punto eritematoso, tiene que estar rodeado de un halo pálido, y este halo pálido rodeado nuevamente de un anillo eritematoso, ¿no? Punto en diana o tiro al blanco. Acá tenemos otra clasificación, los lineales también pueden ser confluentes, separados o sosteniforme, los arciformes también pueden ser arqueados, anulares, policíclicos, serpinginosos, circulares en gotas o circulares numulares y agrupadas, ¿no? Herpetiforme en racimos o acminadas, corimbiformes o moniliformes. También tenemos que considerar el diagnóstico de evolución, el tiempo en que la lesión está presente. Vamos a hablar de una lesión aguda, si es menor a las 4 semanas, una lesión subaguda entre las 4 y 6 semanas, y una lesión crónica a partir de las 6 semanas. Después también es importante saber sobre las líneas de tensión y resistencia de la piel. Hay varias líneas que vamos a describir y vamos a ver la importancia que tienen, ¿no?, en el curso. Primero las líneas de Langer. Estas fueron descritas por Karl Langer, y Karl Langer era un profesor de anatomía, y él describió en 5 artículos estas líneas de tensión. En su quinto artículo habló sobre las propiedades físicas y mecánicas de la piel, y describe la existencia de una red de tejido de sostén ubicada bajo la superficie cutánea, como vemos en la imagen. Entonces, estas líneas son importantes en la cirugía, especialmente en la dermatológica, ¿no?, porque van a estar relacionadas con el aspecto final de la cicatriz. Y las líneas de Langer van a ser las más empleadas y conocidas. Por ejemplo, en la cara se presentan estas líneas y se les menciona como líneas de tensión en relajo. Es importante tratar, ¿por qué es importante las líneas de Langer? Porque es importante tratar de orientar las cicatrices en el sentido de estas líneas para obtener cicatrices de mejor calidad posible, ¿no?, como vemos aquí. Entonces, sirven para muchas guías de cirugía como un punto de referencia para las cicatrices. También tenemos las líneas de Blaschko. Estas han sido descritas por Alfred Blaschko y representan las vías de migración de las células embrionarias en la piel. Entonces, obviamente no se ven, ¿no? No podemos ver estas líneas, solo que algunas patologías toman estas líneas para sus manifestaciones en la piel. Es un patrón clásico de distribución de los llamados mosaicos cutáneos. Entonces, en la zona del abdomen va a dibujar una forma de S, como vemos, y en la zona de la espalda, una zona de V, perdón. Ahora, es importante diferenciar que estas líneas no son los dermatomas, no coincide con los dermatomas, porque los dermatomas van a corresponder a segmentos de piel que están delimitados por inervaciones sensoriales, ¿no? Que no es lo que pasa con estas líneas. Como les digo, estas líneas solo se presentan porque son las vías de migración de las células embrionarias. Posteriormente, las líneas de Grace, estas representan la dirección en la que se arruga la piel cuando los músculos se contraen. Entonces, muchos cirujanos van a preferir usar estas líneas para las incisiones faciales, y para las incisiones de frente o extremidades o de mama van a usar las Langer. Y la diferencia vemos aquí, ¿no?, entre las líneas de Langer y las de Grace, la distribución de las líneas, tanto ventrales como dorsales. Después tenemos las líneas de Borges.
Estas representan las líneas de tensión en la piel relajada. Se va a distorsionar en pacientes cadavéricos que tienen las extremidades extendidas, ¿no? Borges, cuando estudió estas líneas, defendió más las líneas de Grace, las anteriores, que les mencionaba, frente a las primeras, a las líneas de Langer, ¿no? Acá vemos en la imagen una diferencia entre las líneas de Borges, que son estas, y acá una diferencia, una comparación entre las líneas de Borges con las de Langer, y aquí, en este lado, una comparación de las líneas de Borges con las líneas de Grace. Entonces es muy importante, como vemos, saber la distribución de estas líneas, ¿no? Porque muchas guías van a optar por tomar de referencia estas líneas para procesos quirúrgicos. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien. Lo más lindo de la disertación, la música final. Mentira. Es necesario que sepamos este tema porque vamos a trabajar en piel. Todo lo que vamos a hacer es en piel. Así que vamos a volver a repetir el tema de semiología ahorita y después les voy a tomar un pequeño examen. Sencillo. Son 20 preguntas nomás sobre semiología de la piel. Y el que no está, happy verde. Muy bien, seguimos con el siguiente grupo, por favor, que también nos va a hacer semiología de la piel, pero me imagino que va a hacerlo mucho más fino, ¿no? Hay un tema, algo que quería comentarles. A ver, ¿cuál es la primera cirugía estética, reconstructiva, estética, que está registrada? De la fisura palatina, doctor. No, eso, la fisura palatina ya viene de años posteriores, mucho más de los 1800. Ya. Doctor, la rinoplastia que explicó mi compañera, cuando trataban de sacar una parte de la frente y ponerlo... No, pero ese es el colgajo indio, que se llama, por eso que se hacía en la India, para la reconstrucción. El de Gaspar Tagliacozzi, doctor. ¿Perdón? El de Gaspar Tagliacozzi, saca una piel del brazo. No, esos son colgajos retardados que se hicieron antes que se hicieron casi paralelos a los colgajos de la India, casi tienen la misma época, pero hay uno que es antes. ¿La reconstrucción de labios, doctor? No, está descrito en un libro famosísimo. A ver, ¿cuál? Cuando fueron a llevar a Jesús para llevarlo preso, ¿quién se puso entre medio de todos y agarró una espada? ¿Y qué hizo? Regeneró la oreja, doctor. ¿Perdón? Cuando Jesús regeneró la oreja del soldado. Así es. ¿Y quién se lo hizo? ¿Quién sacó esa oreja? Pedro. Ya, Pedro, muy bien. ¿Y quién la puso? Jesús. ¿Quién la volvió a poner? Jesús, doctor. Jesús. Así que está redactado. Para que vean, o sea, que esto viene desde muchos años atrás y ahí también, si podemos algún detalle, encontramos que sí. Pero bueno, así preguntas de ese tipo les voy a hacer ahora en vuestro examen. Así que atiendan al siguiente grupo que va a hablar de semiología. ¿Ya? Listo, seguimos, por favor. Yo estoy acá, no se olviden. Pásenme. Vamos. Se nos va a hacer tarde, chicos, no van a poder llegar al examen. Doctor, disculpe, el segundo grupo, la delegada lo puso en el esquema de la lista el 31 de agosto, que es el próximo miércoles, y también es el tema semiología de la piel. El 31 de agosto, que es el día... Miércoles. El martes. Miércoles, doctor, la siguiente clase. Es que los miércoles son días de miércoles.
Nosotros tenemos el día martes. Martes. Ya, entonces, chispas, entonces, ¿cómo le voy a tomar su examen ahora? A su madre. Es que Yo sí había, lo puso en el cronograma, yo doctor. había pensado que estaban ahora. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño conversatorio. Qué más bonito, eso me gusta. ¿Y ahora qué hacemos? A ver, ya, conversatorio. Pon tus diapositivas, la primera, por favor, vamos a empezar a hacer un conversatorio en base a esas diapositivas y todos los demás a participar. Ta, 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 tan. Tan, 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 taran, taran, tan, 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 taran, taran, tan, tan. Milagros Catherine Chaico Graneros. Ok. Ahí dice, ahí falta un nombre para el del cirujano, Gustavo Enrique José Buenglas. Por casualidad, ¿has averiguado qué decía en el papilo de Evers? Doctor, es, ¿Averiguaste qué decía en el papiro, qué dice en el papiro de Evers? bueno, dice, lo que entendí es que habla sobre las primeras intervenciones, pero eran sobre corregir los aspectos de las heridas, no en sí una rinoplastía o una quirinoplastía, sino heridas, doctor, ¿Ya? producidas tanto por la naturaleza como por los hombres, eso menciona, y que es 1500 años antes de Cristo. Pero puedes darnos más detalles de ese papilo de Evers. ¿Dónde lo descubrieron? Egipto, doctor. Junto, lo han descubierto junto a una momia. No sé si me acuerdo que es en una tumba de Asaf, Asaif, creo que es algo así. Asasif. Ajá, Asasif. Ah, sí, doctor. Asasif, ya, bueno, más o menos por ahí. Ujú. Sí. Bueno, menciona que fue descubierto, como usted menciona, entre los restos de la momia en la tumba de Asasif, en Luxor, eh, eh, por el alemán George Evers, por eso son los papiros de Evers. Y Ya, en ese papiro de Evans había mucha farmacología de herbaria. sí, doctor. Dice que contenía 877 apartados que describen numerosas enfermedades en varios campos de la medicina, como la oftalmología, ginecología y la gastroenterología. Ya, ahí Y más, en ese tratado también habla sobre algunos insectos y cómo los utilizaban. A ver, cuéntame o puedes hablarme sobre eso. eh, ¿Cómo es que se utilizaban las hormigas. ajá, Bueno, leí por ahí que utilizaban las hormigas negras, no me acuerdo ya, su nombre, que las utilizaban para las cirugías. O sea, no se podía, este, o sea, para las cirugías, creo que intestinales, doctor, no estoy muy segura, ah, se utilizaban sus colmillitos para unir las suturas, o sea, era como suturas, ¿no? Se unían las aberturas con sus colmillos y tenía un líquido que era como una asepsia más, o sea, aparte de utilizarlas como para unir las inserciones, las inserciones de, digamos, de una cirugía, también también lo utilizaban como asepsia, ¿no? Un líquido que producía ¿y cómo estas. se llama ese líquido? ¿Quién sabe?
Ya pues, ¿quién sabe cómo se llama ese líquido? Hola, hola, Sí, doctor. hola, hola. No hay nadie presente. Ujú. Se le escucha, doctor. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, doctor. Ya, entonces, ¿cómo se llama el líquido que tienen las hormigas? Doctor, ¿el ácido fórmico? Tienen ácido fórmico, exactamente. Pero el ácido fórmico es se usa como desinfectante, pero en pocas cantidades lo tienen las hormigas, como antisépticos se usan, ¿no? Ya, pero ¿y por qué no nos has hablado de eso? ¿Qué habla habla algo de las arañas? ¿Qué propiedades tienen las arañas? ¿Qué es lo que se utilizaba de las arañas? ¿Me están escuchando? No, creo que no. ¿Me oyen? Sí, Sí, doctor, le doctor, sí, sí, escuchamos. le estoy Sí, se le escuchando. Ya, escucha. vamos a ver, ¿qué hablan de las arañas? Pues, estamos hablando, los temas de historia, al menos en la cirugía plástica, es muy bonita la historia de la cirugía plástica porque nos permite ir nos hace pensar algunas cosas que no son tradicionales, no son comunes, no son corrientes. ¿Cómo es que se pudo hacer algunas cosas para reconstrucciones? ¿Cómo se imaginó las personas de todo esto, no? Porque ya para la época de Cristo ya había, se tenía conocimiento de que se podían hacer algunas cosas, ¿no? Y el papiro de Smith, Sí, doctor, ya. Sobre los papiros de Smith, bueno, menciona que es uno de los papiros más antiguos que se conoce sobre la medicina, siglo XVIII de Egipto. no leas mucho porque si no te vas a atorar. Eran papiros de tipo más quirúrgico que clínico. Hablan de corazón, hablan de riñón, de vaso, incluso de vesícula, riñones, uréteres. Después hablan sobre algunas patologías tipo cicatrices, arrugas en la cara, utilización de algunos componentes que habían, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, no hemos entonces revisado qué beneficios tienen lo que se en la misma historia relatan o en épocas después, cómo utilizaban algunos otros insectos, cómo usaban algunas plantas.
de dónde viene la utilización de la clara del huevo. ¿Han escuchado, no? En la casa, cuando alguien se cae, ponle la telita al huevo. Dice, no, que no la clara, sino la telita, ¿verdad? Por eso el papiro de Smith tiene mucha más trascendencia quirúrgica, un poquito más de estudio anatómico, esas cosas. Ya usaban, hacían herbolaria para cara, se utilizaban para las arrugas, para mejorar. Entonces viene de ahí, viene de ahí. Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer con ustedes ahora? Van a tener que hacer nuevamente el tema, porque ya háblame de la historia de la cirugía plástica a nivel América, a nivel de Perú. A nivel de Perú sí hay, no hay escritos, pero se ha encontrado de que en en unos restos arqueológicos habían fisurados y se pensó que ya en esa época corregían a los fisurados en los labios. Así que tenemos que verlo. Ya Está bien, doctor. ¿Qué pasa Para, tu siguiente diapositiva? Acá, Surrata Samhita es indio. Surrata Samhita. Él ya describe una técnica del colgajo indio que lleva su nombre, el colgajo indio, un colgajo que se hace en la región frontal para los defectos de la nariz. Ya los describe, los hace, los habla muy, no es muy explícito, pero sí dice cómo se tienen que hacer. Ahí menciona algunas, las hojas que dice, ¿no? Para rotar, después la forma de cómo hacerlo, cuál es el pedículo, el sostén de ese colgajo, ¿no? Tenemos dos arterias, una que sube por aquí y la otra que está por este otro lado. Entonces, el colgajo indio, ya sea que se haga del lado derecho, va a servir para que el pedículo del lado izquierdo sea el que mantiene, o dependiendo la profundidad del otro lado, ¿no? Y eso se rota y se baja. Se llaman colgajos retardados. Así que ya había todo un arte. ¿Ustedes han visto la película El Médico? No, no han visto. Sí, doctor. Lucas, ¿has visto? Sí, doctor. Sí, doctor. La obra ley. No. Ahí ya menciona algunas cosas así, ¿no? Eso. La medicina era pura observación, la medicina era, en esa época se transmitía de esto, venía de los peluqueros. Los peluqueros eran quienes hacían medicina en esa época y transmitían su medicina a su forma de atender a los pacientes a través de generación en generación, ¿no? No había una norma que diga, tú vas a ser médico, me voy a entrar a la Universidad Andina y ahí te van a formar. No, no había. Ahí estabas supeditado a que a alguien le caigas bien y que las cosas se hagan de buena manera. Nada más. Después de los principios que hace, ya los otros que ya detallan más prolijamente la técnica, ¿no? ¿Y cómo era lo que daban anestesia, sabían o no? ¿Saben cuál es la primera anestesia que se dio? ¿Ya han hecho anestesiología? Sí, doctor. ¿Cuál es la primera anestesia?
Anestesia con éter, doctor. ¿Ok? No, nada, está descrita en el mismo libro que les he dicho. A ver, piénsenlo. Doctor, algunas culturas utilizaban el alcohol para anestesiar bueno, no inducirlos a anestesia, pero sí llevarlos a otro estado, ¿no? Donde no sean conscientes de lo que pasaba y no sientan dolor. De repente no usaban el alcohol como alcohol, sino algún tipo de macerado, y generalmente esos macerados venían de la papa, de la yuca o alguna hierba de esas que estaba por ahí. Doctor, Ah, también, si como no me equivoco, alucinógenos, ¿no? usaba la coca. La coca en sí se usó como un primer anestésico. Pero coca había en Egipto. ¿Cuál es más antigua? ¿La zona de Egipto o la zona inca? Podría ser, por eso alucinógenos, claro que se han usado. Compresiones, doctor. Compresiones en nervios. ¿Compresión? Sí, en Egipto. ¿Cómo? Compresiones en nervios y plexos para producir anestesia. Pero eso más que anestesia va a producir adormecimiento, entumecimiento, pero anestesia no. A ver, presiónate un nervio y tenlo un rato ahí, y después que te pinchen, te corten, wow. No, no va. Bueno, la primera anestesia la dio ¿quién? ¿Quién fue el paciente y quién la dio? Vamos, muchachos, piensen. Simple lógica. Doctor, el primer paciente de una anestesia con éter fue James Venable. No, el primer paciente fue Adán. Pero claro, a ver qué dicen las escrituras. Y Dios durmió a Adán, ¿verdad? Y le retiró una costilla. Por eso es que a las chicas se les dice mi costilla, pues. Eso lo sabían, ¿no? Me imagino. ¿O no? Lucas, Juan, ¿no? Sí, doctor, sí lo sé. Dice, pues estoy con quién está, está con mi costilla. Pero si es una chica, no así estoy con mi costilla, ¿no? Un varón puede decirlo, pues. Pero es así, pues, si es la primera anestesia. O sea, como si lo durmió y le sacó una de esto, tuvo que anestesiarlo, porque eso duele terriblemente. A ver, háganse un cortecito pequeño y van a ver qué van. A ver, sigue tu otra diapositiva. Esto está que me encanta. Aquí está la rinoplastía india, ¿no? La punta nasal es una de las estructuras que más difíciles se pueden reconstruir, les cuento. Inicialmente el diseño del colgajo indio era así, como están viendo, porque de ahí se bajaba y se rotaba el mismo colgajo, pero finalmente el colgajo indio salió invertido, era una flor como un trébol que se hacía acá en la frente, en la parte alta, y el pedículo, porque inicialmente ese pedículo que están viendo, o el diseño que están viendo ahí en la diapositiva, no era funcional. Rotaba mucho y estrangulaba el pedículo. Y después ya se diseñó como un trébol. Y ese trébol y rotaba fácilmente de la parte alta y rotaba hacia abajo, hacia la nariz. Y eso daba
la alternativa de dar una buena cobertura incluso para las fosas nasales, ¿no? Hace un año, ¿será? Un año, 2 años, nació acá en Cusco un niño con arritmia. Son casos muy excepcionales que hay, que se presentan. Un niño sin nariz. Sin nariz. Bueno, no sé qué habrá sido. A ellos no se les puede hacer reconstrucción hasta que son más grandes, definitivamente. Así que tiene que vivir sin nariz. Bueno, a ver, sigan pasando tu diapositiva, la que sigue. Celso. Ajá. ¿Quién fue Celso? ¿Quién fue Celso? Hola. ¿No están? Chispas. Un filósofo griego, doctor. ¿Quién? Un filósofo, doctor. Ya. Antes, bueno, se hacía filosofía, medicina, matemáticas, de todo. ¿Qué más hace? Han estudiado semiología, han hecho semiología. ¿Cuál es la tetrada de Celso? Sí, doctor. Hola. Rubor, rubor, para la inflamación, doctor. Rubor, calor, Dolor, Dolor y dolor y tonificación. dolor. Claro, imagínense, bueno, eso se hace en base a la observación, pero estaba escrito ya, Celso lo clasificó y por ahí viene la tetrada de Celso, ¿no? Y aparte que ya describe con mayor detalle lo que era la parte de injertos, de colgajos, ¿no? Ya daba mejores alternativas para las reconstrucciones. ¿Por qué en esa época? Porque por esa época había pues mucha batalla y eran con espadas, con esas cosas, ¿no? Ahora te meten un balazo y ahí adiós quedaste. Antes era todo espada, espada, lanzas, piedras, hasta te dañaban de repente, ¿no? Para defenderse, pero o te mordían. A ver, ¿quién sigue? Roma antigua, falta. Se estudió también por esas épocas, hay algunos dichos que dicen las lágrimas de cocodrilo, y se hizo de todo sacaron. Acá hay un comentario que está, y es muy cierto, dice, más cirujanos saben cómo causar supuración que curar heridas. ¿Por qué lo dice? A ver. Que este amor es... Amor es un sueño de locos. ¿Por qué dice ese? ¿Por qué dice más cirujanos saben cómo causar supuración que curar heridas? Díganlo a la una. Ya, entonces les voy a mandar el examen, ya chicos, ya, esto ya es el colmo. Todos ustedes están en cualquier lugar, menos están acá.
Ya pasa tu otra diapositiva. Porque los cirujanos tachaban de cirujanos y en vez de solucionar el problema de las heridas, las infectaban. Hasta que llegamos a Gaspar Tagliacozzi, que es básicamente, se lo conoce como el padre de la cirugía plástica, porque él es quien detalla de mejor, presenta ya algún libro en el que detalla las cosas con dimensiones, ángulos, porcentajes, alturas. Y acá, ¿por qué han puesto labio leporino? ¿Cuál es el nombre correcto? Paladar hendido, doctor. ¿Perdón? Paladar hendido. ¿Alguien le ha escuchado a vuestro compañero? Lucas, habla fuerte. Tú estás allá, estoy Paladar acá. hendido. Paladar hendido, doctor. ¿Y el labio leporino? El labio Doctor, creo que leporino. es labio hendido. Labio fisurado. Labio hendido. Ajá. Labio fisurado, queiloquisis, doctor. Claro. Labio fisurado, paladar hendido. Pasa, por favor. Bueno, después de eso ya vienen cantidad de cirujanos que hablan. Aquí, ¿quién habla de la cetoplastía? Es de Denver Village. Denver Village. ¿Dónde está? Denon Village. Es Denon Village. Él hace la cetoplastía, que es un procedimiento extraordinario. Ahora, fíjense en la foto de la izquierda abajo, a la izquierda, el colgajo indio que les decía. Observen que se toma el lado, en este caso el lado izquierdo, con el pedículo del lado derecho. Y miren cómo va hacia la nariz. Warren, Hamilton, Mulder, Robert King también tiene muchas cosas sobre injertos de piel. A Hamilton se le debe la parte de los colgajos cruzados en pierna. Son colgajos retardados, pero estos colgajos había que cruzar las piernas del paciente y ajustarlos. Imagínense con sus piernas cruzadas 30 días. Bueno, pero era pues el tiempo, ¿no? No habían colgajos libres. Ya, otra. Semiología de la piel, ya, ahí mueren. ¿Cuánto es la extensión de la piel de un niño de 1 año? ¿Cuál es la superficie corporal de un niño de 2 años? Hola. Mamá. A la una. Y me imagino que el siguiente grupo estará tomando algunas notas sobre esto, ¿no? Ya. ¿Con qué piel podemos recuperar la mucosa oral? Hola. Ya, pasa la piel.
Bueno, acá no necesitamos mucho. Pasa la piel. Regresa al anterior, eso está bonito. ¿Qué es la filagrina? Doctor, no se le escuchó bien. ¿Qué es la filagrina? Es una proteína. ¿Y esa proteína qué hace? Mm, es fundamental para la formación y función de la barrera de la piel. Es importante. Para barreras de la piel, ¿qué forma? Pues la filagrina, ¿qué hace? ¿Dónde llega? ¿Cuál es su función? Específicamente, ¿qué es? ¿Qué es la filagrina? Hola. Es una proteína, doctor, intracelular a nivel de las células de la piel. Hola. Hola. Denme un ratito. Voy a saludar. ¿Ya encontraron la filagrina? ¿Por lo menos han googleado? Exactamente, ¿qué hace la filagrina? Ya. Doctor, la filagrina es... ¿Y de dónde viene su nombre? Doctor, pero en sí la filagrina es esa proteína que La verdad que no tiene escucho, no sé qué tiene esto. Creo que soy yo el que me estoy yendo, me estoy volviendo sordo. Hola. Doctor, ¿me escucha? Aumentale el volumen, por favor, a tu... Un ratito, doctor. La filagrina, ¿qué es? ¿De dónde viene el término? Viene el término filagrin, que es la unión de varias palabras. Filament aggregating protein. Filagrin. Doctor, ¿la filagrina actúa formando filamentos de queratina o agrupando filamentos de queratina? Claro, eso es lo que hace. A nivel de estrato granuloso, el precursor de la profilagrina hace que los gránulos de queratoyalina se establezcan en el estrato granuloso de la epidermis. Y este es el precursor proteico inicial de la filagrina. En el estrato granuloso, ahí va. Y esto después forma la barrera epidérmica, que va hasta el estrato córneo, ¿no? Eso es. Pero creo que no han repasado bien ustedes, chicos. Deberían habernos dicho acá, pero
esta es la semiología de la piel, acá se forma esto. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros vamos a trabajar en la piel. Cirugía plástica trabaja en la piel y necesitamos conocer la piel. Eso es todo, simplemente, no necesitamos más nada. Hay algunas estructuras que de repente ni las vamos a ver, como otras que sí las vamos a estudiar, repasar, conversar, hablar, ¿no? Bueno, entonces van a tener que volver a formar esto ya, o si no, únanse con el siguiente grupo y me estudian, me hace un desmenuzado perfecto de lo que es la semiología de la piel, la histología de la piel. Ok, no hay que solo, sí, tenemos los melanocitos, espera un rato, ¿qué es un melanocito? ¿De dónde proviene la melanina? ¿Qué es la melanina? ¿Cómo se forma? ¿Cómo actúa? Nos interesa saber por qué, porque alguna cicatriz que tengamos, ¿qué le vas a decir al paciente? No, señor, va a quedar imperceptible, se va a borrar. Mentira, no hay cicatriz que se borre, solamente mejoran, se acomodan, disimulan. Pero ¿y eso a qué se debe? Justamente se debe a los factores cicatrizales de la piel, que en su momento los compañeros nos lo van a decir. Esos factores cicatriciales de la piel nos ayudan a entender qué es lo que tenemos que hacer en adelante. No, no es solo ya córtame, hazme, no. Un paciente llega a la consulta con una herida y dice, quiero que me dejes invisible. Escucha, tienes que volver a nacer, ¿no? Pero es así. Entonces necesitamos hablar. Hay algunas patologías que nos van a inducir a que tengamos que conocer perfectamente, ¿no? Algunas cosas de la piel. Y si no las conocemos perfectamente, por lo menos debemos conocerlas en general. Está bien que la filagrina, como han dicho, es una proteína que sirve de protección a la piel, ¿no? Pero si la rebuscamos un poquito más, se van a dar cuenta que va al estrato granuloso, la queratoyalina, de ahí pasa a ser la formación de grupos de cornificación, etcétera, todas esas cosas, pero se genera de una sola cosa. Las células de Langhans, las células de Meckel, ¿qué son? ¿Para qué sirven? ¿Sí? Hay que ver. No se olviden el tacto fino, el tacto grueso. Ustedes le operan a un paciente y después les va a venir a decir, tengo adormecimiento acá. Es normal, no te preocupes, pero explíqueme por qué. No, no te preocupes, eso va a pasar. Tiene que decirles, por este fenómeno estás así. Por esto es que tienes que tener mucha paciencia, hay que esperar, hay que ser cautos, precavidos. A ver, ¿quién sabe en cuánto tiempo cicatriza una herida? Por 20 a la 1, por 20 a las 2, por 20 a las 3, nada. 28 días, doctor. ¿Perdón? Antes de los 28 días se conoce como epitelización y después, si ha pasado más de 28 días, se conoce como cicatrización. Mi pregunta fue, ¿en cuánto tiempo cicatriza una herida? Doctor, ¿podría ser hasta 2 años? De 6 a 12 meses. De 6 a 12 meses, dice Carlos. ¿Quién más ha hablado? De Yanira, creo, no, Jacqueline. Doctor, ¿sí ha Hasta pasado 2 más de años, doctor. Ya están dando vueltas, fatal. El ciclo de cicatrización de la piel es de 365 días. En algunas personas puede ser menos, en otras puede ser más. Pero lo que se puede esperar en los órganos, tejidos, es ese tiempo. Así que no es que ya me pasó una semana y ahora me voy a jugar fútbol. Vete a jugar fútbol, pues tú estás en plena cicatrización y vas a tener más complicaciones. Ya, sigue, pasa a la siguiente diapositiva. Estamos viendo que tenemos muchos huecos acá.
Ahí está bien. En los niños, ¿cuál es la última grasa que se pierde? Cuando están en algún problema, estamos hablando de problemas de tipo, de problemas de salud. ¿Cuál es la última grasa que se pierde? Grasa parda, doctor. ¿Y dónde está ubicada? De pajaritos quiero llevar este canto a mí, que no pudiera necesitar. ¡Vamos! A ver, ya. ¿Quién va a entrar? Alguien que ponga su pantalla. ¿Dónde está nuestra delegada? A ver, aparece en tu pantalla, sí, haz una seña. ¿Sabes qué es esto, mucho? Eso es un 0. Y esa va a ser tu nota. Ya, no tenemos que... Estamos en una universidad y necesitamos profundizar algunas cosas. No busquemos al detalle, sino demos los parámetros fijos, las cosas, ¿no? Entonces, digamos lo que debe ser. Les hice una pregunta y les dije con qué o de dónde se puede obtener piel para recuperar la mucosa oral. Hola. 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 Doctor, ¿podría ser el injerto de la uretra? Ay, pero la uretra pues es una cosita chiquititita. No tiene ni este grosor. Puede ser. Por 20 a la 1, por 20 a las 2, por 20 a las 3. Tejido Nadie. intestinal, doctor. Tarde, Lucas. ¿Qué has dicho? Tejido intestinal. Naranja Wando. Chispas, pero ¿y cómo sacarías del cordón umbilical si no tiene nada en la boca ese rato? ¿Cómo lo harías? Puede ser, pero no. De la vagina. Ya. Bueno, pasa a ver tu... Estás presentando lesiones primarias de la piel, nuestro tema, pero bueno, ya lo has presentado. A quien le toque va a estar. Aquí cómo se divide la piel, por qué la sensibilidad de acá es diferente a la de acá, por qué esto es diferente a esto. A ver, estamos haciendo semiología de la piel, entonces tenemos que hacer un estudio dermográfico de la piel. Hay que decir, sectores de la piel tienen esto, tienen aquello, se dividen tantos. ¿Por qué lo que toco acá no lo siento acá?
Esa es la semiología de la piel. Así Carlos le va a decir a su enamorada, mi amor, tócame acá que me ráscame mi pie, pero ráscame acá. Ajá, ya, gracias. Y feliz su pie. No, no sé. ¿Por qué se da esa característica en la piel? Ya, entonces vamos a hablar por interno con nuestra delegada. Ya, muchachos. Para empezar las exposiciones, ya, nos hemos desempolvado. Siguiente clase me hacen nuevamente la historia de la cirugía plástica. Solo historia, la semiología la van a dar el otro grupo. Solo la historia, pero detallamos mucho más la historia. Faltan muchas cosas en historia de la cirugía plástica. ¿Ya? Necesitamos algo de historia del Perú también en cirugía plástica. Hay que investigar un poco más. No se basen solamente en lo que estamos. ¿Ok? Listo. Bien, muchachos. Cuento 3, el que se queda en aula, se queda conmigo hasta las 7.